Hoy el cobre cerró con pérdidas, anotó un nuevo mínimo de más de 6 años, terminó sus operaciones en $2.18 la libra, su valor más bajo desde el 9 de julio del año 2009, una muestra más del difícil momento del mercado del cobre. Queríamos abordar hace tiempo este tema, es un tema además que se usa muchísimo a Marco en general y que lo comenta acá a propósito del desafío que enfrentamos como país, ya que somos productores de cobre. Y es por eso que quisimos conversar con Sergio Jarpa, vicepresidente de Codelco Norte entre los años 2006 y 2010, ex gerente general de Chuquicamata, parte también del grupo Voces Minera. Aquí tengo su definición, es un grupo de opiniones de 10 socios fundadores de destacada trayectoria minera, cuyo objetivo principal es difundir las opiniones fundadas independientes sobre la minería y entidades relacionadas. Así que qué mejor entrevistado. Bienvenido, claro. Sergio. Bienvenido, Sergio. Bueno, Sergio, estamos en una situación en que obviamente es contingente, pero que no es rara. Hace rato que venimos viendo una baja en el cobre, hace rato que venimos viendo también algunas críticas con respecto al desempeño de Codelco en términos de cuánto nos cuesta sacar el cobre, y ese rato que también los economistas vienen diciendo, hoy basarse tanto en la viga maestra, como se decía en ese viejo cliché, puede ser muy peligroso para el futuro de Chile. ¿En qué situación estamos hoy en día en términos de la mirada general del cobre? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Alarma, por supuesto, los niveles actuales del precio del cobre, cercano ya a los $2 y acercándose al costo medio de producción de las grandes mineras. Por supuesto que eso impacta en el corto plazo en los estados de resultados de las mineras, en los aportes de Codelco al Estado, el aporte por impuestos de las grandes empresas que operan en Chile y como tal al presupuesto de la nación. Eso yo creo que es el impacto de corto plazo más relevante. Sin embargo, las decisiones en minería se toman con una mirada de mediano y largo plazo, y en ese sentido lo más importante es ver si se mantiene el optimismo respecto a que esto sea una situación que puede mejorar en un plazo no inferior a 2 o 3 años, que es lo que opina la mayoría de los expertos. Y en ese sentido, la opinión generalizada es que debiera repuntar, no a los niveles que tuvo hace 3-4 años atrás, que llegó a los $4 por libra, que es el doble de lo que está ahora, pero un repunte que permita que todos estos proyectos sean rentables. Sergio, ahora en términos de proyecciones del precio del cobre, se proyecta una baja por lo menos hasta el 2018, que era lo que estábamos hablando recién, pero ¿es el precio del cobre el único factor que incide en el actual momento del cobre en Chile, del trabajo de Codelco, por ejemplo? ¿En nuestro país es solo el precio del cobre o tienen que ver también los proyectos a gran escala, los proyectos estructurales, la producción que decía Marco? ¿Cuáles son los factores que influyen en el momento actual de Codelco, en este caso? Brevemente, primero, ¿cuáles son los factores que inciden en el descenso del precio del cobre en este caso? Hay dos factores: el equilibrio entre oferta y demanda y algunos factores especulativos de orden financiero. Ambos tienen una influencia muy relevante. Habitualmente se olvida el tema financiero, que según los expertos fue responsable de los $4 que llegó el precio en el 2011 a lo menos de $1. Por lo tanto, el factor oferta y demanda en ese entonces podría haber sido un precio de $3. Hoy día el usar el cobre como garantía de operaciones financieras, lo que se hacía habitualmente en China, ya no se hace, ya está prohibido por el gobierno chino. Por lo tanto, ese dólar por ese tipo de factor financiero no va a estar. Ahí ya lo eliminaste, ese dólar. Se eliminó. Por lo tanto, podemos esperar que ese repunte que se proyecta desde la perspectiva de oferta y demanda, podamos llegar de nuevo al orden de los $3. ¿Por qué? Porque hoy día hay un superávit de cobre, hay grandes proyectos que están entrando en producción, desgraciadamente no muchos en Chile, la mayoría en Perú, y la demanda por el lado de China, sobre todo con su menor crecimiento y con su ajuste que está haciendo, que probablemente dé resultado en el mediano plazo, se espera entonces que el factor oferta y demanda nos permita que el cobre repunte máximo a un nivel de unos $3, que sería más que conveniente. Codelco, como gran empresa, primer productor de cobre del mundo, compite en las grandes ligas, compite con los mismos elementos que las grandes empresas internacionales, y por supuesto que lo impacta. Pero lo pregunto de otra manera, ¿habían factores que se podían tener sobre la mesa, por decirlo de algún modo, para enfrentar bajas en el precio del cobre?
Codelco lo está enfrentando, pero podría enfrentarlo mejor. ¿Podría haberlo enfrentado mejor? ¿Hubo tiempo que se perdió y que ya definitivamente no se recupera? Sí, pues es un proyecto a largo plazo. Definitivamente sí. Lo que ocurre hoy día en la minería y en general y en Codelco en particular es lo que dejamos de hacer o hicimos mal hace 3 o 5 años. Y lo que hagamos hoy, o hagamos mal, o no hagamos, va a impactar en los próximos 3 o 5 años. Por lo tanto, Codelco hoy día está en una situación bien compleja, porque sus proyectos estructurales, que en general son buenos proyectos, como todo proyecto tienen alguna incertidumbre, no van a entrar en producción en el próximo trienio o quinquenio. Por lo tanto, Codelco hoy día enfrenta una situación bien compleja, que probablemente menor producción en los próximos años. Hay que ver si las reducciones de costos se pueden seguir proyectando, hay factores exógenos. ¿Cuán compleja es la situación hoy día de Codelco? ¿Comparándola con qué? ¿O es inédita la complejidad de la situación actual que vive la Corporación del Cobre? No es tan inédita, porque lo complejo sería que en los próximos años Codelco no produzca excedente para el Estado. Y que sus excedentes, como han dicho algunos, alcancen solo para cumplir con la obligación de la ley reservada del cobre, que tiene un piso. Eso sería bastante complejo. Si a eso agregamos que para seguir produciendo en el largo plazo, Codelco necesita un altísimo nivel de inversiones, del orden de los 4.000 millones de dólares por año en los próximos 3 a 5 años, y si tenemos menos excedentes y si los costos no se reducen, vamos a tener que buscar cómo financiar esos proyectos, y la gran y única alternativa sería endeudamiento externo, adicional. Justo lo que no queríamos hacer, Sergio, justo lo que no se había pregonado, por lo menos en el discurso. Tú mismo has hablado de una tormenta perfecta para Codelco, ¿no? Y hace poco te comentaba, se realizó un seminario de minería donde se vinculaba a empresas locales, nacionales, con varios ejemplos exitosos que se habían dado en Suecia. Esto fue organizado más por la Embajada de Suecia. Finalmente la conclusión a la que llegaban, para ponerlo en palabras súper simples, producir cobre tiene un precio, un límite, o sea, ya no le puedes bajar más el costo, o sea, alguien tiene que sacar el cobre, la máquina tiene que echarse a andar y eso tiene un precio, ¿no? Eso tiene un límite. Por lo tanto, cualquier mejora que podamos encontrar en esta producción de cobre viene necesariamente por la innovación y por la tecnología, pero por descubrimientos grandes respecto de cómo producir cobre a un menor precio o bajar por allí los costos. ¿Me explico, no? Sí, porque sí, ¿qué otra solución puede tener hoy día una empresa, además, bajo el montaje y la estructura que tiene Codelco? La innovación y la tecnología, por supuesto, es uno de los principales elementos con los cuales empresas mineras como Codelco pueden mejorar su competitividad. Pero si analizamos la historia de la minería no se caracteriza por ser una industria innovadora. Lo decían allí también, sigue siendo prácticamente igual a sus comienzos, pero con más o menos, por supuesto, grados de distinción. Hasta hace poco usábamos los mismos hornos de reverbero que tienen más de 100 años de antigüedad. Claro. Entonces, eso por un lado. Ahora, sin embargo, Codelco es una de las empresas más innovadoras en Chile, es la empresa que más patentes tiene. Pero lo que pasa es que la minería, las empresas internacionales que operan en Chile no tienen sus casas matrices en Chile. Por lo tanto, no hacen innovación en Chile, la hacen en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, acá tiene o en Japón. O en Japón. Entonces, ¿cuál vía de escape le ves a Codelco? Seguir innovando. Codelco hace tiempo que está trabajando, por ejemplo, en demostrar o encontrar un método rentable y económico que permita lixiviar los sulfuros de baja ley, la calcopirita. Hasta el momento hay una iniciativa de hace más de 10 años que se llama BioSigma, un consorcio japonés, que de repente aparece en las noticias, pero en concreto hasta el momento no ha resultado. Esperamos, eso podría ser un salto cuántico, porque en Chile hay muchos recursos de minerales primarios que se llaman, que hoy día solo no son económicamente tratables con el método tradicional de concentración y de fundición, pero podrían serlo si demostramos que se puede lixiviar. Eso podría ser un salto cuántico. Yo creo que cosas como esa hay que innovar en tecnología que permitan dar ese tipo de saltos. Sergio, bueno, usted lo decía, ¿no? Hay decisiones que se tomaron hace tiempo acá y que ahora se están haciendo. La gente común no conoce que algunos proyectos de Codelco que fueron pensados hace mucho rato, como, no sé, Chucky Subterráneo, el nuevo nivel Minas del Teniente o el proyecto Andina, o incluso cómo hacer que El Salvador, el yacimiento de Salvador sea un yacimiento importante, o saber qué hacer con ese yacimiento, y que son proyectos que se pensaron, y eso es muy raro para Chile, con una idea de 10 años, 20 años plazo.
para un país que vive las emergencias y que reacciona a las emergencias como eventualmente nosotros tenemos que decir en las noticias. ¿Cómo se ve esta idea de que van a entrar en operaciones en 3 años? Esto que reforzar lo que dice la Sole en términos de tormenta perfecta. ¿Se genera un vacío? ¿En qué momento se cierra el Chuqui que conocemos y se abre el Chuqui subterráneo? ¿Y qué riesgo tenemos en eso? Bueno, los proyectos estructurales de Codelco desde el punto de vista ingenieril están bien definidos y fueron definidos hace 10 o más años. Claro. Por lo tanto, la conceptualización no ha variado y no tiene por qué variar porque los yacimientos son los mismos. Pero Codelco es una empresa en que no se ha invertido lo suficiente. Hay cifras que demuestran que, por ejemplo, en Codelco se ha invertido menos del 10% de las utilidades que ha generado para el Estado, cuando las empresas de la competencia invierten aproximadamente el 50% de sus utilidades. Entonces, mal podemos esperar que los proyectos puedan salir a tiempo si tenemos una situación en que el presupuesto se aprueba para Codelco cada año, que tiene que competir con inversiones sociales, con el aeropuerto, con infraestructura, con becas, con la educación, con los hospitales, con la salud. Entonces, o la ley reservada del cobre, que está ahora en disputa, ¿no? Es un tema que lo podemos mencionar, pero la competencia hoy día es básicamente con ese otro tipo de necesidades que son muy atendibles y entendibles. Entonces hoy día estamos pagando las consecuencias de no haber invertido a tiempo. Y hoy día hay una capitalización que pareciera ser insuficiente porque hoy día los recursos no están alcanzando. Pero hay que ver formas cómo se pueden llevar adelante, porque si no, en algunos años más, el Codelco de hoy día puede ser el Lota de ayer, digamos. El Lota de ayer, cerrar sus puertas y quedarse totalmente añejo. Pero si es cosa de mirar la historia de la minería en Chile, pues. El salitre, el primero el cobre a mediados del siglo XIX con Urmeneta llegamos a ser el primer productor de cobre del mundo. Después vino la plata, Chañarcillo, después vino Caracoles, después vino el salitre, y miremos la historia, ¿qué es lo que quedó? Ruinas. Cierra. La última vez que yo vi a Camberton fue en una introducción de una telenovela que como 10 minutos. Claro, un museo tal cual como lo dijiste. Súper interesante la entrevista y esta conversación con Sergio Jarpa. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya lo decía, integrante del grupo Voces Mineras también, a revisar allí dentro de la web de los lineamientos de este grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber contribuido a aclarar un poco nuestro... Sí, toda voz es muy importante, sobre todo en este tema que es vital, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos. Un automóvil en la ciudad y un frondoso árbol. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Hola, soy Auto. ¿Y tú? Me llamo Árbol. ¿Qué hace una arbolita como tú En una avenida como esta. Qué lindas hojitas tienes. Es que las riego todos los días.